Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso este lindo cubre pañal o braguitas. Lo hice para que haga conjunto con el vestidito Adele. Muchas de ustedes me comentaron que querían el cubre pañal, así es que aquí está, espero que les guste. El cubre pañal con el vestidito son para 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebé recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses. En la caja de información que está justamente aquí abajo y se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También ahí les voy a dejar el link del vestidito. Ahora, coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer la capotita y los zapatitos. Con gusto lo haré, pero asegúrense de comentar. Ahora, para tejer el cubre pañal y el vestidito también, miren, yo usé esta lana. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para este modelo usé lana acrílica, pero les recomiendo de que si lo van a tejer en una zona muy calorosa, que lo tejan con lana de algodón de 3 milímetros de grosor. Para el tamaño de 3 a 6 meses, yo usé un total de 56 gramos, que son aproximadamente 180 metros o 195 yardas. En el color principal, que es el blanco, usé 42 gramos y en el color secundario 14 gramos. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Ahora, asegúrense de comentar, díganme si les gustaría que les enseñe a tejer la capotita y los zapatitos y así completar el conjunto. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer la braguita o cubre pañal, yo voy a estar usando este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar aquí para el tamaño que vamos a tejer en el paso a paso. Recuerden que al final del tutorial siempre les dejo las medidas de la braguita ya terminada y en la caja de información pueden encontrar mi muestra de tensión. Ahora la braguita la estoy haciendo para que haga conjunto con el vestidito Adele. En la caja de información les voy a dejar el link de este vestidito. Bueno, aquí para empezar tengo mi cadena de base lista. Tengo un total de 90 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 42 centímetros, que son más o menos 16,5 centímetros. Para empezar, vamos a unirnos con la primera cadena. Vamos a empezar haciendo la cintura. Yo voy a usar dos colores. Para la cintura voy a usar este color celeste. Para el resto voy a usar el color blanco. Bueno, aquí nos vamos a unir con la primera cadena. Asegúrense de que no esté torcida. Vamos a jalar una lazada. Ahí está. Ahora, para empezar, vamos a hacer la cintura, como les digo. Voy a hacer una cadena y empezando en este primer punto aquí, voy a hacer un medio punto alto en el siguiente punto de cadena, medio punto alto en el siguiente y así por toda esta vuelta. Nada más haciendo un medio punto alto en cada cadena. Al final de esta primera vuelta de la cintura voy a tener 90 medios puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 90 medios puntos altos. Para terminar, nos vamos a ir aquí encima del primer medio punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta 1 aquí para la cintura. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer una cadena. Empezando en este primer punto, que es el primer medio punto alto, y vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así por toda la vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Tengo un total de 90 medios puntos altos. El último punto aquí está en realce por detrás. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta 3 vamos a repetir lo mismo. Hacemos una cadena
Y empezando con este primer punto, hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente y medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Así van a continuar para esta vuelta número 3. Estoy al final de esta vuelta 3. Aquí está el último punto, está enredarse por detrás también. Para terminar nos vamos a ir aquí al inicio, encima del primer punto, nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, yo ya no voy a hacer más vueltas, así que corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y la cintura está terminada, así es como ha quedado. Ahora, de aquí en adelante, esta va a ser la parte de arriba del cubre pañal y este lado aquí vamos a continuar haciendo el cubre pañal. Así es que aquí miren, nos vamos a ir al primer punto de cadena, que es este, miren, ahí está. Ahí metan el gancho, vamos a jalar una lazada. Yo voy a usar esta lana en el color blanco. Ahora aquí vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí, el primer punto, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente punto, que es este, miren, hacemos un medio punto alto. Medio punto alto en el siguiente, medio punto alto en el siguiente y así por toda la vuelta. Estos puntos los estamos trabajando en estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la primera vuelta. Ahí está. Al terminar la vuelta vamos a tener un total de 90 medios puntos altos. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta del cuerpo del cubre pañal. Miren, aquí al final hice el último medio punto alto. Tengo un total de 90. Para terminar me voy a ir aquí encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora para la vuelta 2, aquí vamos a iniciar el punto. Miren, el punto del vestidito consiste de hacer 2 puntos altos, enredarse por frente y luego un abanico. Así es que lo vamos a hacer de esta manera, miren. Aquí, para iniciar, vamos a hacer 3 cadenas. Las 3 cadenas aquí al inicio cuentan como un punto alto. Y en este mismo punto, que es el primer medio punto alto, voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas. Aquí más bien voy a hacer una cadena porque quiero que me quede más cerrado. Así es que solamente una cadena. Y luego en este mismo punto voy a hacer 3 puntos altos. Ahí está. Ahora me voy a saltar 3 puntos, uno, 2, 3 y en el cuarto y quinto punto hacemos un punto alto. Ahí está. 1 y en el siguiente un punto alto también. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer un abanico. El abanico va a consistir de 3 puntos altos, 2 cadenas, perdón, una cadena, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto y en el quinto hacemos un punto alto. Me salto 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto un abanico. Y así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Otra vez, me salto 3 puntos, 1, miren, aquí está, 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago un punto alto y en el siguiente también. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto un abanico. Y ahí está. Así van a continuar ustedes para el resto de esta vuelta número 3. Recuerden que los abanicos van a consistir de 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Y así es como se mira. Continúen, nos vemos aquí. Estoy al final de esta segunda vuelta.
Miren, aquí al final me voy a saltar estos últimos 3 puntos y para terminar me voy a ir aquí al inicio. Están las 3 cadenas. En la tercera cadena metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2. Tengo un total de 10 abanicos. Nada más estoy contando los abanicos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 3 puntos deslizados. Vamos a hacer uno en cada uno de los puntos altos y uno en el espacio de cadena. Así es que aquí, miren, el siguiente punto alto, un punto deslizado. En el siguiente punto alto, punto deslizado y en el espacio de cadena punto deslizado. Ahora aquí hacemos 3 cadenas. Las 3 cadenas aquí al inicio cuentan como un punto alto. Y luego hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. En esta vuelta los abanicos van a ser más grandes y así es como vamos a continuar para el resto del cuerpo del cubre pañal. Miren, ahí está. Ahora, para los puntos altos que están en medio, hacemos puntos altos en realce por frente en cada uno. Y de nuevo, en el espacio de cadena de cada abanico, hacemos un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Y luego 2 puntos altos en realce por frente. Bueno, así es como van a continuar para el resto de esta vuelta 3. La vuelta 3 es la que vamos a repetir de aquí en adelante. Nos vemos al final para mostrarles cómo van a terminar esta vuelta y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto lo van a hacer ustedes. Nos vemos entonces. Estoy al final de la vuelta 3. Ahora para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, se van a ir aquí al inicio. Miren, están las 3 cadenas. En la tercera cadena van a hacer un punto deslizado. Y así es como van a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Y siempre van a tener un total de 10 abanicos. Ahora, para iniciar cada vuelta, vamos a hacer 4 puntos deslizados. Un punto deslizado en cada punto alto y uno en el espacio de las 2 cadenas. Miren aquí, empezando en el primer punto alto, hacemos 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3 y en el espacio de las 2 cadenas, punto deslizado. Ahora aquí hacemos 3 cadenas, 3 puntos altos. Ahí está. 2 cadenas, 4 puntos altos. Y 2 puntos altos en realce por frente. Y de nuevo lo mismo, en el espacio de las 2 cadenas hacemos un abanico de 4 puntos altos. 2 cadenas, 4 puntos altos. Y así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Y luego 2 puntos altos en realce por frente. Ahí está. Así van a continuar ustedes. Ahora, para terminar, ya saben, se van a ir aquí al inicio. En la tercera cadena van a hacer un punto deslizado. Y luego para iniciar cada vuelta van a hacer un punto deslizado en cada uno de los siguientes 3 puntos altos y uno en el espacio de las 2 cadenas. Cuando ya estén en el espacio de las 2 cadenas, van a hacer 3 cadenas y repetir lo mismo que hicimos aquí. Los abanicos van a consistir de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, así como este. Y así es como van a continuar para el resto del cuerpo del cubre pañal. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte. Miren, he hecho un total de 12 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos aquí de medios puntos altos. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vueltas.
11 vueltas en el punto de abanicos y la primera vuelta. Así como está midiendo aproximadamente 17 centímetros y medios, que son casi 7 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es el entrepiernas. Al final de la vuelta 12 me uní al inicio con un punto deslizado. Ahora, para hacer el entrepiernas, después que nos unimos, vamos a girar. Vamos a estar trabajando nada más con estos dos abanicos y estos puntos altos que están en el centro para hacer el entrepiernas. Aquí, para empezar, en este punto alto, miren que sigue, voy a hacer un punto deslizado. En el segundo, también un punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas y en este abanico voy a hacer un abanico. Y lo mismo, 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Esta es la primera vuelta del entrepiernas y lo estamos haciendo al lado revés. Ahí está. Ahora tenemos los dos puntos altos en medio. Vamos a trabajar un punto alto en realce por detrás. Punto alto, enredarse por detrás. Asegúrense de que cuando hagan estos puntos estén bien sueltos para que no se vayan a encoger mucho, porque ya esta parte va a ser, va a quedar, perdón, en medio de las piernitas de su bebé. Así es que asegúrense de que no quede muy apretado ese punto. Ahora, en el siguiente abanico, vamos a hacer un abanico también. Ahora, en este punto alto que sigue, miren, de estos dos, solamente en uno vamos a trabajar un punto alto encima. Así como hicimos aquí, las 3 cadenas aquí al inicio cuentan como un punto alto. Así es que en lugar de hacer un punto alto, enredarse por detrás, nada más hacemos un punto alto. Y ahí está. Así completamos esta primera vuelta del entrepiernas. Hicimos 3 cadenas, un abanico, 2 puntos altos, enredarse por detrás, abanico y un punto alto encima del primer punto alto de estos dos. Ahora, para la vuelta número 2 hasta la vuelta número 6, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y vamos a trabajar un abanico en el espacio de las 2 cadenas. Ahí está. Y 2 puntos altos en realce por frente. Cuando estamos al lado derecho, estos puntos se hacen en realce por frente y cuando estamos al lado revés, en realce por detrás para continuar con el punto. Y también asegúrense de que estos puntos estén sueltos para que no les quede muy apretado. En el siguiente abanico, un abanico. Para terminar la vuelta 2, miren, tenemos las 3 cadenas. En la tercera cadena metemos el gancho y hacemos un punto alto. Y ahí está. Así vamos a trabajar la vuelta cuando estamos al lado derecho y para cuando estamos al lado revés, lo mismo. Hacemos 3 cadenas, giramos y hacemos aquí un abanico, 2 puntos altos en realce por detrás y un abanico. Ahí está. Y para terminar tenemos las 3 cadenas. En la tercera cadena metemos el gancho y hacemos un punto alto. Y así es como van a trabajar la vuelta cuando estén al lado revés. Así es que van a continuar así para la vuelta 4, 5 y 6.
Vamos a hacer un total de 6 vueltas aquí. Así es que continúen haciendo esta parte hasta tener 6 vueltas. La única diferencia está aquí, miren, donde tenemos los dos puntos altos. Cuando estamos al lado derecho, que es este lado, van a trabajar dos puntos altos, enredarse por frente. Cuando están al lado revés, dos puntos altos, enredarse por detrás. Y siempre van a iniciar y terminar de la misma manera. Por ejemplo, aquí ya hice una, dos, tres cadenas, hago un abanico, dos puntos altos, enredarse por frente, abanico y en la tercera cadena aquí un punto alto. Luego tres cadenas, giro y continúo con la vuelta 5. Y bueno, ahí está. Así es como vamos a hacer esta parte de la entrepierna. Así es que continúen por un total de 6 vueltas. Nos vemos al final de la vuelta 6. Ok, terminé de hacer estas 6 vueltas. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, estas 6 vueltas desde aquí hasta aquí están midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora, vamos a hacer una vuelta para que esta parte aquí quede recto y así poder unirnos aquí a este otro lado. Para hacer esto, esta es la vuelta número 7. Hacemos 3 cadenas, giramos. Ahora, aquí voy a agregar otras 3 cadenas. Estas 3 cadenas son de espacio, estas 3 cadenas aquí es para agarrar altura. Ahora, en el espacio de cadena, aquí de las dos cadenas del abanico, vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos 3 cadenas y aquí para estos dos puntos altos que están en realce, hacemos dos puntos altos en realce por detrás. Estos dos los vamos a trabajar igual. Ahora, 3 cadenas en el espacio de las dos cadenas del siguiente abanico, punto bajo, 3 cadenas, un punto alto aquí en la tercera cadena. Y ahí está. Así vamos a trabajar la vuelta 7. Miren, hicimos 6 cadenas, punto bajo en el abanico, 3 cadenas, 2 puntos altos en enlace por detrás, 3 cadenas, punto bajo en el segundo abanico, 3 cadenas, un punto alto. Y así esta parte queda recto. Ahora, aquí vamos a cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada. Así. Ahora, aquí está el entrepierna. Miren, este es el lado del frente de aquí en adelante y este va a ser el lado de atrás. Nos vamos a ir aquí al lado de atrás, nos vamos a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto y quinto abanico vamos a unir aquí esta parte. Pero antes de hacer eso, vamos a añadir el hilo aquí. Miren, vamos a agarrar una lazada justamente aquí encima de este punto alto. Aquí vamos a jalar una lazada con el mismo color y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta última vuelta. Vamos a dejar esta parte aquí recto para luego poder añadir esta parte con esta parte. Así es que aquí miren, encima de este punto alto vamos a jalar una lazada y aquí vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3. Este es el punto alto y despacio 1, 2, 3. 6 cadenas. Ahora, en el espacio de dos cadenas de este primer abanico, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, 2 puntos altos, enredarse por frente, 3 cadenas, un punto bajo en el segundo abanico, 3 cadenas, un punto alto encima del primer punto alto aquí de estos dos. Y ahí está, miren. Así esta parte está recto, al igual que esta parte, y ahora podemos añadir el entrepiernas con la parte de atrás. Para hacer esto, miren, nos vamos a ir aquí de esta manera. Vamos a jalar una lazada. Aquí miren, tenemos aquí donde terminamos el entrepierna. Aquí está el punto alto. Metemos el gancho en este punto alto, jalamos esta lazada y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3.
vamos a unir estos dos abanicos, el abanico del entrepiernas con este abanico de la parte de atrás. Tenemos aquí puntos bajos. En el punto bajo hacemos un punto deslizado. Ahí está. Ahora hacemos 3 cadenas. Tenemos estos 2 puntos altos y estos 2 puntos altos. Ahí vamos a hacer punto deslizado en cada uno. Uno y 2. Punto con punto aquí. Ahí está. Ahora, 3 cadenas, punto bajo, meto el gancho ahí y el punto bajo aquí de este abanico. Y hacemos punto deslizado. 3 cadenas. Ahora aquí vamos a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena y en la tercera cadena de aquí, 1, 2, 3. Ahí hacemos un punto deslizado. Y ahí está. Ahora cortamos el hilo y pasamos el hilo por esta última lazada. Y ya esta parte está unida. Miren, así es como ha quedado. Ahora, vamos a hacer las piernitas. Así que para hacer las piernitas, miren, vamos a irnos aquí, a esta piernita. Nos vamos a ir aquí, miren, justamente tenemos estos dos puntos altos. En el segundo punto alto, que es el que está más cerca de este primer abanico, ya que para las piernitas dejamos 3 abanicos, miren, 1, 2, 3, y luego 1, 2, 3 a este otro lado. Así que nos vamos a ir aquí, miren, encima de este segundo punto alto, vamos a jalar una lazada, vamos a hacer 2 cadenas, las 2 cadenas no cuentan. Ahora aquí vamos a hacer un punto alto. Y luego para cada abanico, estos 3 que están aquí, vamos a hacer medios puntos altos. Vamos a hacer un medio punto alto por cada uno de estos 4 puntos. Aquí voy a hacer medios puntos altos. Ahora, nos vamos a saltar las 2 cadenas y voy a hacer un medio punto alto por cada uno de los siguientes 4 puntos altos. Ahí está. Cada uno de los abanicos va a tener 8 medios puntos altos. 2, 4, 6, 8. Ahora, para estos puntos altos que están en realce, vamos a trabajar un punto alto en cada uno. Esto es para que esta parte esté a la misma altura. Si hago medios puntos altos, va a quedar muy corto. Así es que vamos a hacer puntos altos. Ahora tengo el siguiente abanico, lo mismo. Un medio punto alto por cada punto alto, y en las cadenas no hacemos nada, nada más nos saltamos. Y ya está. Luego tengo los 2 puntos altos, hacemos un punto alto en cada uno y luego vamos a trabajar este siguiente abanico igual como hicimos estos dos. Un medio punto alto por cada punto alto al modo de tener 8. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte aquí de la entrepierna. Estoy hacia otro lado, miren, en este último punto alto hice un punto alto. Tengo 30 puntos. Miren, tenemos 1 y luego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tengo 30 puntos. Ahora, tenemos esta parte aquí que hicimos para el entrepiernas. Al final tenemos punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas. Para esta parte vamos a trabajar 2 medios puntos altos en cada uno de estos espacios. Así, 2, luego 2, 2,
luego 2 y así hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte y a terminar esta primera vuelta de la primer piernita. Estoy por terminar esta vuelta. Aquí donde está el último espacio, hasta aquí tengo un total de 14 puntos. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahora, aquí en el centro, donde nos unimos, está este pequeño espacio. Ahí voy a hacer dos medios puntos altos también. Uno y dos. Y en este último espacio voy a hacer dos también. Ahí está. Ahora aquí, miren, en este punto voy a hacer un medio punto alto más. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Vamos a cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada. Al final de esta primera vuelta de la primer piernita, tengo un total de 49 puntos con este último punto que agregué. Ahora vamos a continuar con el color celeste. Si no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer una cadena y luego van a hacer lo mismo que yo voy a hacer a continuación. Empezando encima del primer punto, vamos a jalar una lazada y hacemos una cadena. Y luego vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás en cada uno de estos puntos. Empezando con el primer punto alto, hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta completar la vuelta. Así es que continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, aquí de la primer piernita. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo 49 puntos, el último punto está en realce por frente. Para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta 2. Para la vuelta 3 hacemos una cadena y vamos a hacer lo mismo. Empezando con este primer punto, hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto enredarse por detrás, uno por frente y un medio punto alto enredarse por detrás. Y así por toda esta vuelta 3. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta 3. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos enredarse por frente y por detrás. Para terminar, nos vamos a ir aquí encima del primer punto. Nos unimos con un punto deslizado. Ahora, ya no voy a hacer más vueltas, así es que corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Si ustedes quieren hacer una vuelta más, lo pueden hacer. Ahí va a depender de ustedes. Bueno, ahí está. Miren, este lado ya está. Así es como se mira por el lado del frente. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí con este lado y vamos a empezar aquí, miren. En este punto alto, aquí, vamos a hacer, ahí miren, vamos a hacer, primero jalamos una lazada y hacemos dos cadenas y en este mismo punto aquí vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora miren, vamos a trabajar el entrepiernas primero aquí para la segunda piernita y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para esta parte. Miren, en este espacio vamos a hacer dos medios puntos altos. Aquí en la unión, miren ahí, hacemos dos, luego dos en el siguiente espacio y así hasta llegar aquí. Así es que dos, dos, dos. Aquí voy a ir contando. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 19. Miren, aquí tengo los 19 puntos que hicimos para esta parte. Ahora, aquí tengo los dos puntos altos
En esta parte recuerden que hacíamos puntos altos encima. Uno, dos. Y luego tenemos los abanicos. Aquí en los abanicos hacíamos un medio punto alto por cada punto alto, al modo de tener 8 medios puntos altos en cada abanico. Los puntos de cadena los saltamos y hacemos este otro lado del abanico. Ya esta parte es lo mismo como hicimos el inicio de la primer piernita. Si es que ustedes van a continuar con el resto. Aquí van a hacer 2 puntos altos y para los abanicos van a hacer 8 medios puntos altos. Y de nuevo aquí 2 puntos altos. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la segunda piernita para mostrarles cuál es el siguiente paso. Aquí lo importante es de que terminemos con el mismo número de puntos, al igual como hicimos aquí con la primera piernita. Estoy a este otro lado de la primera vuelta para la segunda piernita. Tengo un total de 49 puntos, que es el mismo número de puntos que tenía aquí cuando hice la primera piernita. Eso es lo más importante, asegúrense de tener el mismo número de puntos. Ahora, aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta 1. Ahora, voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada, ya que para el resto vamos a continuar con el color celeste. Aquí vamos a jalar una lazada para empezar la vuelta 2. Estoy usando este color celeste. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena. Y luego el resto es lo mismo. Empezando con este primer punto, vamos a hacer un medio punto alto enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto enredarse por detrás. Medio punto alto enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto enredarse por detrás en el siguiente y así hasta completar la vuelta. Para terminar la vuelta se van a ir aquí encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo para la vuelta número 3, que es trabajar los puntos como se presentan, medios puntos altos enredarse por frente y por detrás. Y así es como vamos a trabajar la segunda piernita. Así es que terminen de hacer esta parte, luego vengo y les muestro ya el cubre pañal terminado y les voy a dar las medidas. Nos vemos entonces. Aquí está el cubre pañal terminado, miren qué lindo ha quedado. Ahí está, para que haga conjunto con el vestidito Adele. Ya les enseñé cómo se hace. En la caja de información les voy a dejar el link. Miren, aquí para la parte de atrás, así es como ha quedado. Esta es la unión. Y bueno, ahí está. Miren, aquí lo que hice fue pasar un listón por el centro. Nada más con una aguja se pasa aquí el listón y nada más se va por todo alrededor, aquí en la vuelta del centro. Y luego se amarra un moñito. La cintura, miren, es bien grande. Se estira bastante, pero con un listón o tal vez se hace una cadena larga de unas 100 cadenas y lo pasan por el centro, también les puede funcionar. Y bueno, ahí está. Ahora, les voy a dar las medidas del cubre pañal ya terminado. Miren, el largo, desde arriba de la cintura hasta aquí, en medio de la entrepiernas, está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Aquí, la cadera, desde aquí hasta aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. La cintura, nada más por encima, está midiendo 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahora, esta parte aquí, de aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Y aquí, la apertura de esta parte aquí, desde aquí a aquí, nada más esta medida, está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Y al igual se estira bastante. Miren, ahí está. No es la circunferencia que les estoy dando, nada más esta medida, desde aquí a aquí. Son 10 centímetros o 4 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este cubre pañal o braguita es para niñas y niños, ¿por qué no?
de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebé recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, lana, para este tamaño de 3 a 6 meses, yo usé un total de 56 gramos, que son aproximadamente 180 metros o 195 yardas. En el color principal, que es el color blanco, usé 42 gramos y en el color secundario, que es el celeste, usé nada más unos 14 gramos. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, como les digo, van a necesitar más o menos. Y bueno, ahí está el cubre pañal para todas las que me pidieron que hiciera un cubre pañal. También me pidieron que hiciera una capotita. Comenten y díganme si les gustaría que lo haga. Yo con gusto lo puedo hacer, pero comenten y digan, sí, quiero capotita y zapatitos. Con gusto lo haré para completar ya el conjunto. Y bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.